Las ilusiones terminan, la derrota estratégica de Ucrania es la realidad, rendición incondicional o desmembramiento. Ucrania carece de los recursos necesarios para repeler una operación militar rusa con sus reservas diseñadas para lograr precisamente este resultado, el colapso de la capacidad ucraniana para hacer frente a los combates terrestres a gran escala. Hay una escena icónica en el clásico de culto de la década de 1990, Reality Bites, donde Leilani, interpretada por Winona Ryder, ofrece un famoso monólogo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pregunta, antes de seguir con una pregunta aún más relevante. ¿Cómo podemos reparar todo el daño que heredamos? Luego responde con una queja, no lo sé. Al ver a los funcionarios de la OTAN y Ucrania luchar por comprender la realidad de la situación en la que se encuentran, con la tan esperada contraofensiva contra las defensas rusas demostrando ser impenetrable, las palabras de Leilani inmediatamente vinieron a la mente, escribió el exfuncionario de la CIA Scott Ritter en un artículo. Ucrania envió sus últimas reservas estratégicas, lideradas por la élite de la 82ª Brigada Aérea, a la batalla por la aldea de Rabotino en la región de Zaporozhye. Aquí, las mejores fuerzas de combate de Ucrania han sido derrotadas por defensores rusos que se negaron a retirarse. Sobre la base de la experiencia de los elementos principales de la 82ª Brigada, este destino también les espera. Con la reserva estratégica ucraniana en retirada y pronto en un estado de derrota, no hay otras fuerzas significativas disponibles para Ucrania, y los funcionarios de la OTAN capaces de influir en la conducción de la lucha que se libra a través de la línea de contacto de 1000 millas entre los ejércitos de Ucrania y Rusia. Rusia, mientras tanto, mantiene una reserva de más de 200.000 fuerzas listas para el combate, bien entrenadas y equipadas que se inclinan hacia el suelo para comprometerse con el combate. Cuando finalmente se desencadenen, Ucrania carecerá de los recursos necesarios para repeler su ofensiva, marcando el pináculo de una operación militar rusa diseñada para lograr precisamente ese resultado, el colapso de la capacidad ucraniana para sostener batallas terrestres a gran escala. La situación se había vuelto tan grave que Stian Jensen, jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo a una audiencia noruega que una solución para poner fin al conflicto con Rusia podría ser ceder territorio a Ucrania, y recibir la membresía de la OTAN a cambio. Pero aquí, también, Jensen tenía ilusiones. Mientras que la realidad dicta que Ucrania nunca recuperará los antiguos territorios de Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que la opción más sabia sería admitir la inevitabilidad de una victoria rusa evitando la posibilidad de perder aún más territorio. Jensen parecía olvidar que uno de los principales objetivos detrás de la decisión rusa de lanzar la operación militar especial era evitar que Ucrania se uniera a la OTAN. Solo alguien fuera de contacto con la realidad podría considerar factible un escenario bajo el cual Rusia aceptaría un régimen vinculado a su supervivencia existencial, es decir, la expansión de la OTAN en Ucrania, a cambio de aceptar un hecho consumado, el control ruso de los antiguos territorios ucranianos. Tanto el gobierno ucraniano como el jefe de Jensen, Stoltenberg, se opusieron a la idea de intercambiar territorio. La OTAN apoyará a Ucrania hasta que gane el conflicto, dijo Stoltenberg a un grupo de periodistas en Oslo un día después del error de Jensen. Lamentando que la afirmación de Ucrania de que una condición clave para la resolución del conflicto sigue siendo la expulsión de Rusia de todos los antiguos territorios ucranianos liberados de los rusos e integrados como entidades soberanas dentro de la Federación Rusa como resultado de los referendos celebrados en la Federación Rusa. 2014, para Crimea, y 2022, para los otros 4 territorios. Pero cada vez está más claro que la realidad en última instancia pesa más que los deseos. No hay posibilidad de que Ucrania logre sus objetivos declarados, que reflejaban los comentarios de Jensen, y los de Stoltenberg no lo hicieron. La OTAN está luchando para crear nuevas fuentes de equipos para el ejército ucraniano que se agota rápidamente, que ha perdido muchos de los tanques y sistemas de artillería proporcionados por la OTAN, y otras naciones en preparación para la contraofensiva fallida. El equipo que antes se consideraba demasiado sofisticado para ser entregado, como el avión de combate F-16, ahora ha recibido luz verde para ser entregado a Ucrania. Pero nada de esto importa, incluso si Ucrania recibiera todo lo que quería, el hecho es que Ucrania no puede adquirir la mano de obra, ya sea en cantidad o calidad, necesaria para operar efectivamente dicho equipo en un campo de batalla contra un ejército ruso moderno que, por cualquier medida objetiva, ha emergido de este conflicto como la fuerza de combate más mortífera y capaz del mundo. Estados Unidos y la OTAN están luchando sobre cómo manejar una situación en la que una victoria estratégica rusa es inevitable. Si bien Jensen expresó más tarde su pesar por su propuesta de un intercambio de tierras, el hecho es que la dura posición de Ucrania en los términos que aceptará con respecto al fin del conflicto no es realista, y cuanto más tiempo los aliados y socios de Ucrania continúen considerando sus fantasías como una realidad, cuanto más difícil será el camino hacia una solución final.
De hecho, el reciente rechazo del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a las negociaciones con Occidente para poner fin al conflicto muestra que esto está sucediendo. Lavrov citó como la razón principal de la postura rusa el hecho de que cualquier negociación de este tipo sería más que un truco táctico diseñado para dar al ejército ucraniano la oportunidad de descansar y redesplegar sus fuerzas. Parece cada vez más probable que el fin del conflicto adopte la forma de una crisis en forma de crisis. Capitulación, no negociación, donde Ucrania desempeña el papel de Japón imperial en una repetición de la ceremonia de rendición de septiembre de 1945 en la bahía de Tokio a bordo del Missouri. Las condiciones en tal escenario serían incondicionales, la derrota total de Ucrania y, en consecuencia, de la OTAN. Los funcionarios ucranianos y de la OTAN harían bien en considerar esta realidad antes de decidir continuar el conflicto hasta el último ucraniano. Las condiciones rusas establecidas en el acuerdo de paz firmado por Ucrania antes de ceder bajo la presión del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, parecen estar sobre la mesa, excepto en los territorios recién adquiridos de Rusia. La alternativa, como explicó recientemente el presidente bielorruso Alexander Lukashenko a un periodista ucraniano, podría ser la partición de Ucrania, donde lo que quedaba del Estado sería una sombra patética de su antiguo yo, sin posibilidad de viabilidad económica. La realidad, de hecho, muerde, concluye Ritter. Lecciones para el posible frente en el Ebro del conflicto en el Dnieper. Cambios en las armas y los modos de combate para garantizar que se mantenga el frente. El frente del Dnieper en el conflicto ruso-ucraniano, y cómo luchan las fuerzas de las dos partes en conflicto no podía sino hacernos hacer las comparaciones de hoy con el frente en Ebros, y especialmente sobre las lecciones que las fuerzas armadas en general deberían tener. Cuando las brigadas ucranianas llegaron al sur, y al este en la noche del 4 de junio, lanzando la tan esperada contraofensiva de Kiev para 2023, helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa los esperaron durante la primera noche de su ofensiva al sur de Malatomaka, en la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, el 8 de junio. Golpeada por minas, bombardeada con artillería y acosada por el aire, la 47ª y su brigada asociada, la 33ª Brigada Mecanizada, perdieron al menos 2 docenas de sus mejores vehículos esa noche, incluidos los tanques Leopard 2A6, los dragaminas Leopard 2R y los vehículos de combate M2. Los ucranianos finalmente encontraron un camino alrededor del campo minado en Malatomaska, permitiéndoles recuperar, y posiblemente reparar, muchos de los vehículos que abandonaron el 8 de junio. El 47º y el 33º avanzaron varias millas hacia el sur, llegando finalmente a Robotine, un bastón ruso clave en el camino a Melitopol, 45 millas al sur. Y fue entonces cuando ese esfuerzo terminó, cuando los rusos irrumpieron en el área, cuando la artillería rusa junto con los drones lanzaron golpes críticos con un aluvión de fuego y ataques de precisión. Un poco más al oeste, también, los golpes rusos habían frustrado el intento ucraniano de establecer una cabeza de puente en el lado ruso del Dnieper que permitiera cruzar el río. La parte ucraniana con todos los esfuerzos quiere acercarse a Crimea y especialmente al puerto de Berdyansk, pero Rusia con los nuevos medios y tácticas los ha puesto en una guerra interminable de desgaste, y esto debería ponernos en problemas. Rusia está aprendiendo y desarrollando sus fuerzas frustrando cualquier esfuerzo ucraniano, y eso es lo que debería hacer el VC. Los drones ahora parecen ser una gran parte de los ejércitos modernos, que los turcos están poniendo masivamente en servicio. Portadores de drones como Barik Tarmam a nivel de batallón regimiento, drones suicidas como el Saher 136 iraní. No es coincidencia que el ejército serbio ordenara 20,000 a pesar de que Serbia fabrica muchos otros tipos, y, finalmente, las municiones itinerantes de drones como The Lancet que el ejército ruso ahora asigna a los grupos de batalla. Los informes incluso hablan de 6 por grupo de 10 miembros, que hacen lo que el VF espera que sus propios grupos de batalla hagan con ley. Y estos en una cuadrícula de fortificaciones como lo hicieron los rusos en la línea Surovikin, y crearon campos de minas y lugares de destrucción de penetración como en el ejemplo anterior, y con su destrucción completa por fuego de artillería dirigido, en el caso de Rusia, municiones tipo Krasnopol. En este punto, nos gustaría preguntarnos qué ha sido del Krasnopol que se concedió como AO para el suministro de Kornet. Hubo informes de 1000 proyectiles en el calibre 155 mm que, debido al hecho de que el lote original tenía una desviación, cambio de calibre por primera vez, se trataba de cambiar y corregir el problema. El frente de Ebros es un caso similar y debe protegerse en primera línea, y las medidas que se han hecho, como la remoción de minas de personal, Convención de Ottawa, que condujo a la invasión pacífica de 500.000 inmigrantes ilegales en caso de conflicto con Turquía, permitirían la entrada de equipos de desminado y minas antitanque. Los problemas deben abordarse con gran cuidado, y siempre en conjunto con la Armada que protegerá la costa de Tracia de cualquier intento de desembarco.
Alto voltaje ataque con misiles a exhibición de drones en Chernihiv. El golpe a Chernihiv ocurrió en el sitio de la exhibición de vehículos aéreos no tripulados. Según las fuentes, este evento fue anunciado por el Centro de Capacitación de Operadores de Drones de Ucrania y, por lo tanto, se convirtió en un objetivo para un ataque con misiles. Según información preliminar, un objeto utilizado activamente con fines militares fue alcanzado por un misil táctico, lo que provocó graves daños en el área de exhibición. Y se ha informado de un gran número de muertos en el ataque. Entre las víctimas se encuentran muchos oficiales ucranianos y desarrolladores de vehículos aéreos no tripulados, así como operadores de drones que fueron invitados aquí específicamente para demostrar la clase magistral. Según los periodistas de Avia.pro, en la exposición también estuvieron presentes representantes de unidades ucranianas avanzadas que utilizan drones, en particular, estamos hablando del grupo Skala, Takimaldiara, etc. El ataque, según datos preliminares, fue realizado por el sistema de misiles tácticos Iskander-M,